Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8, dice la bendita palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al versículo 15. Buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos una vez más a este espacio de los jueves, de lunes a sábado, en las mañanas de 5:30 de la mañana, bajo la sombra del Omnipotente. Bien, estamos en el libro de los Hechos y vamos por el capítulo 6 y vamos a hablar un poquito acerca del testimonio de Esteban. Recuerde que Esteban es uno de los siete servidores que habían escogido para atender a las mesas, y que pues ya lo vemos en otra actitud o en otra actividad dentro de el llamado que se le había hecho. Ya no estaba atendiendo las mesas, sino que ahora dice el verso 8 que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y estaba pues compartiendo, predicando la palabra, y esto le empezó a producir problemas. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Y muy seguramente la disputa con Esteban no era por los mercados, como ellos administraban todo ese tema. Muy seguramente la disputa con Esteban no era porque le había caído un pelo a la sopa, no era porque estaba cruda la carne, no era por eso, porque recuerde que Esteban servía las mesas, pero aquí ya está en otra actitud. Entonces dice el versículo 9 que se levantaron unos de la sinagoga, de los Libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y ya lo dije, no estaban disputando por la comida, ni por los mercados que estaban siendo mal distribuidos, no. Esteban era judío, pero era un judío, ya lo habíamos anunciado, helenista, es decir, uno de los judíos de la diáspora, un judío que hablaba griego, y al ser llamado por el Señor para el cumplimiento de un testimonio especial, que
prácticamente rebasaría los límites de Jerusalén. Así que había sido llamado a ejercer una labor de administración dentro de esta nueva comunidad iglesia. Y pues en ese oficio también posiblemente se dirigía a las sinagogas, a las congregaciones pequeñas, especialmente a esas sinagogas donde estaban los judíos helenistas, es decir, los judíos de habla griega, los judíos que no eran nativos. Y muy posiblemente allí se encontraba Esteban testificando acerca de Cristo. Ahora está en la sinagoga, se dirige a esas congregaciones de los helenistas en Jerusalén, llamada la sinagoga de los libertos, y se componía pues de judíos helenistas. Antes estaban sujetos a esclavitud del pecado y que se habían convertido al evangelio, es decir, habían sido fruto de las predicaciones muy seguramente de Pedro. Era muy seguramente gente que hacían parte de esos más o menos 10.000 convertidos, discípulos o creyentes, y pues ellos tenían sus sinagogas, como bien lo dije hace un momento, y en este caso se habla de la sinagoga de los libertos. Habían sido esclavos del pecado, pero ahora eran libres para organizar su propia sinagoga, es decir, allí en Jerusalén, la amada capital de la nación. Y la mención también aquí de los sirineos, de los alejandrinos, de los judíos oriundos de Cilicia y de Asia, como nos habla el texto, pues podría indicar que cada comunidad tuviera su propia sinagoga y que Esteban discutía en todas ellas con todos los líderes de estas sinagogas. Pero lo más probable es que la de los libertos, que específicamente la nombran acá, pues muy seguramente constituía un hogar religioso de todos los helenistas que se mencionan, puesto que asistían a los cultos los hombres de Cilicia. Bien nos dice el texto al comienzo, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Así que muy posiblemente esta famosa llamada sinagoga de los libertos constituía de un acopio de las otras que acabo de nombrar. Muy seguramente estaban allí reunidos, muy seguramente era la sinagoga principal, posiblemente constituía pues ese hogar religioso allí donde todos los helenistas que se mencionan aquí pues asistían a los cultos allí o a las reuniones que se realizaban en este lugar, especialmente los hombres de estas otras que se nombran acá. Y es probable que más adelante un hombre jovencito llamado Saulo de Tarso fuese miembro de la congregación y que fuese uno de los que contradecían a Esteban en las discusiones que surgieron allí. Muy posiblemente estaba congregándose en ese lugar Saulo de Tarso, de quien vamos a hablar más adelante. Y quizá el proceso que culminó en la conversación pues terminó con persiguiendo a los cristianos, y muy seguramente la persecución comenzó allí de parte de Pablo. Muy seguramente cuando Pablo o Saulo de Tarso en este caso comienza a perseguir a la iglesia, pues surge de allí, ya de las discusiones con Esteban. Es decir, dice que no podían resistir la sabiduría de dice por ahí en el mismo texto. Dice, y pusieron testigos falsos, bueno, dice, pero no podían, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y si Saulo de Tarso estaba allí,
y si Saulo de Tarso había estudiado a los pies de Gamaliel, es decir, del Rabán, que era un grado mucho más alto que Rabí, pues no había estudiado ante cualquiera. Sin embargo, Pablo, muy seguramente en esas discusiones con Esteban, no pudo refutar. Dice, no podían resistir. Y ahí entre esos, imaginémonos que ya estaba Pablo, todavía no era apóstol, era Saulo de Tarso, era un fariseo que estaba allí también asistiendo muy posiblemente a estas sinagogas, que ya había discutido con Esteban y ya estaba buscando la manera de perseguir a los cristianos, y muy seguramente comienza esa persecución desde allí, desde las sinagogas. Porque además de eso dice que ellos mismos dan testimonio de Esteban y dicen, pues le hemos oído. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, dice, santo y contra la ley. Empezaron a buscar testigos falsos para desmentir lo que Esteban les decía. Así que muy probablemente entonces Saulo de Tarso era miembro de alguna de esas congregaciones de las sinagogas helenistas, de las sinagogas de los judíos griegos. Y quizá pues ese proceso de conversación terminó con el inicio de la persecución. Pues podríamos hablar de este joven fariseo llamado Saulo, pues que habría más adelante de resistir las primeras punzadas que estaban llegando, digámoslo así, a su conciencia, porque dice el texto que no podían resistir las palabras de Esteban. Es decir, cuando Esteban predicaba, algo pasaba en sus conciencias, y allí los primeros rayos de luz que empezaron a llegar al corazón de Pablo, pues él quería de alguna manera resistirlo tenazmente, no quería aceptar que esos rayos de luz que estaban llegando al corazón a través de esta predicación de Esteban, pues no solamente Pablo o Saulo, sino los que estaban allí en esas sinagogas, y a pesar de que eran judíos convertidos, porque recordemos que aquí Esteban no está discutiendo con personas de afuera, está discutiendo con judíos convertidos al evangelio, es decir, judíos de la diáspora, judíos helenistas, judíos de habla griega, en esas sinagogas, que tenían sinagogas allí, y en esas sinagogas es allí donde surgen las discusiones. ¿Sí nota? Que las persecuciones no surgen de afuera de la iglesia, sino vienen de adentro. Pablo hace parte de una de esas sinagogas, y es allí donde empiezan las discusiones con Esteban, y es allí donde empieza la hostilidad. Es al interior de la misma iglesia, no es afuera. Uno pensaría que la persecución viene de afuera. No, es al interior mismo donde empieza la persecución. Por eso Jesús, por allá también vemos otro ejemplo, cuando allá en su región, en su tierrita, en Nazaret, cuando él decía que era el hombre Jesús, el hijo de José, de María, pues ese hombre todo el mundo lo quería como vecino. Pero tan pronto Jesús se puso en evidencia y empezó a hablar de que el reino de los cielos se había acercado, y que él era el reino de los cielos, y que se convirtieran y que se arrepintieran de sus pecados. Tan pronto Jesús les cambió el tono, inmediatamente dice por allá que lo sacaron prácticamente a piedra de su propia región, de Nazaret. Y por eso es que Jesús tiene que decir, definitivamente no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pues es algo más o menos similar a lo que le está pasando a Esteban. A Esteban no lo están persiguiendo, a Esteban no está discutiendo con los de afuera. Esteban está discutiendo dentro de las mismas sinagogas judío-griegas, digámoslo así, de cristianos judíos de la diáspora que se están convirtiendo al evangelio, pero ahora hay discusiones con un discípulo de la misma congregación, es decir, Esteban. Entonces vamos notando esos detalles, que la persecución contra Esteban no empezó afuera de la iglesia, empezó dentro. Entonces ese proceso pues de discusiones fue culminando en la persecución, pues comandada nada más y nada menos más adelante que por el mismo apóstol, o el mismo Saulo de Tarso, del perseguidor de los cristianos. Empezó allí. Bien, este hombre había resistido
firmemente las palabras que estaban llegando de los labios de Esteban, no los podían resistir. Y pues a los judíos de la diáspora les disgustaba o les agradaba mejor entrar en discusiones, en debates, y podemos pensar en bastantes ocasiones cuando Esteban se enfrentara con los guías, con los líderes de estas sinagogas. Y una vez más, sinagogas judeocristianas griegas, hombres de la diáspora, mujeres de la diáspora que se han convertido, pero que están ahora con sus propias sinagogas, y allí Esteban va muy seguramente a dar discipulado, muy seguramente va a compartir allí, a testificar, pero ellos no pueden resistir lo que Esteban les está diciendo. Así que, pues, prácticamente las discusiones eran con los líderes de estas sinagogas, porque en bastantes ocasiones desarrollaban sus argumentos sobre las bases de las profecías mesiánicas y cumplidas en las personas de Jesús de Nazaret, con las consecuencias de una nueva era, de una nueva época, de un nuevo comienzo, a través de la resurrección de Cristo, inaugurada precisamente a través de la resurrección de Cristo, inaugurada justamente después de la ascensión de Cristo, cuando Cristo dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén, y cuando yo me haya ido, entonces empezarán a ser testigos en Jerusalén. Así que, pues, vemos aquí a Esteban dentro de esa esfera del testimonio. Empieza a haber cierta discusión en estas sinagogas cuando Esteban empieza a testificar. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces inclusive dice: miren ahí, miren estos cristianitos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron mire, la misma iglesia soliviantando al pueblo para que se vaya contra Esteban. ¡Qué tremendo! Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. ¡Uy, uy, 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 uy! Las mismas sinagogas. De razón había dicho Jesús a los apóstoles: y los expulsarán de las sinagogas. Qué tremendo, lo echarán de la iglesia, mi querido, por predicar a Cristo. Qué tremendo que el mensaje de la cruz ni siquiera en la misma iglesia lo resistan. Qué tremendo. Aquí vemos desde la iglesia primitiva que tan pronto se empieza a hablar del evangelio de la cruz, de la resurrección de Cristo, inmediatamente eso causa ampolla, porque la gente quiere escuchar otro mensaje. La gente, mire que aquí no dice que discutieron con Esteban porque hizo milagros, ni porque hizo señales, sino por como la forma como hablaba, por la sabiduría que decía y el espíritu con que lo hablaba. No lo pudieron resistir, dijeron: no, este no hace sino regañarnos, no. Así que podríamos decir que cada comunidad tuviera su propia sinagoga, ya lo dijimos, y que definitivamente pues podemos también hablar que o pensar que en bastantes ocasiones, cuando Esteban se enfrentaba con los guías de la sinagoga, con los líderes de la sinagoga, pues se desarrollaban esos argumentos sobre la base especialmente de las profecías mesiánicas. Ellos todavía tenían el chip por dentro de que eran hijos de su padre Abraham, que eran hijos de su padre Moisés, y que guardaban los mandamientos de Moisés, y que guardaban los sacrificios. Todavía tenían eso ahí guardado, todavía tenían eso ahí arraigado, y por eso tal vez las discusiones cuando Esteban empieza a testificar, no acerca de todo eso, sino que más bien todo eso se cumpliría en Cristo,
y que Cristo ya había resucitado, y que Cristo había muerto por ellos, y que Cristo había sido sepultado por ellos, y que Cristo había sido resucitado, y que había ascendido, y que había dejado una tarea de ser testigos de su resurrección. Y todo esto pues es un mensaje nuevo, es algo que ellos todavía, por su arraigado judaísmo, pues todavía no lo pueden resistir. Así que vemos en el versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y adelantándonos al versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era ya conocido como un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Allá en el versículo 5, antes de que lo llamaran al ministerio de las mesas, de la administración, ya dice el texto que él era lleno del Espíritu Santo y de fe, y siendo movido muy seguramente por el Espíritu para una obra mucho más magna, que era una obra de testimonio, y recibió poder para la realización de esta obra con prodigios, con señales entre el mismo pueblo. Así que en relación con este ministerio, pues se dice que se hallaba lleno de gracia y de poder. Verso 8. Estaba lleno de gracia y de poder. Y el Señor mismo, podríamos decir, le concedió a Esteban esas credenciales para el desarrollo de ese ministerio. Es decir, Esteban no se iba a quedar toda la vida simplemente como el administrador de las mesas. Había un trabajo mucho mayor que hacer, sin querer decir que la administración de las mesas fuera inferior. Sin embargo, ese era prácticamente uno de los trampolines, una de las excusas, digámoslo así, para poder entonces ahora sí, muy seguramente, por medio de esto, ahora ver a Esteban, pues prácticamente testificando de la resurrección de Cristo. ¿Dónde? Pues en las sinagogas. ¿Cuáles sinagogas? En las sinagogas judeocristianas griegas, digámoslo así, de esos judíos de la diáspora que se han convertido al evangelio, porque ahora se está abriendo la puerta a una segunda sección, digámoslo así, de la obra que estos tenían que realizar. Tenían que predicar en Jerusalén, pero tenían que extenderse. Aquí lo que vemos es cuando Esteban está predicando en la sinagoga, lo que está haciendo es abriendo la puerta para que empiece a expandirse el evangelio. Ahora está siendo predicado no solamente en Jerusalén, donde los judíos son 100% natos judíos, sino que ahora hay judíos que vienen de afuera, que traen otra experiencia especial, es decir, ya conocen el extranjero. Eso es como los futbolistas. Los futbolistas, cuando ya empiezan a salir afuera, a otros países, a otros clubes, pues van adquiriendo más experiencia y se van haciendo más fuertes en su deporte. Claro que cuando llegan aquí pues no hacen nada, pero bueno, de todas maneras, sin embargo, vemos que ya hay un conocimiento no solamente de su casa, sino que hay un conocimiento mucho mayor. Y pues el Espíritu Santo lo que está haciendo es precisamente que llegue el evangelio, que llegue el testimonio del Cristo resucitado a esos oídos de personas que conocen afuera, porque muy seguramente ellos son los que van a ser usados afuera para poder llegar con facilidad al evangelio afuera. Entonces, si nota cómo obra el Espíritu Santo, entonces no es casualidad que el Señor haya escogido a Esteban para un gentil o un judío de la diáspora, sencillamente para que empiece con una minucia, digámoslo, inferior, pero que lo va a llevar a un oficio superior, que es el de testificar, el objetivo principal. El objetivo principal del Evangelio del libro de los Hechos no es cómo se atendían a las viudas en las mesas. No, ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es la proclamación del mensaje del Redentor. Y toca proclamarlo como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Y aquí se está empezando a abrir la puerta para empezar a llevar ese evangelio, para seguir con el desarrollo de ese testimonio. Entonces dice que el Señor lo llenó de gracia, el Señor le concedió a Esteban esas credenciales, digámoslo así, a su siervo en el momento en que dio el principio a su testimonio en estas sinagogas. Es decir, lo revistió de autoridad,
de una autoridad especial, al declarar que Jesús era el Mesías y al recalcar la naturaleza del nuevo ciclo, digámoslo así, de la iglesia o del nuevo siglo de gracia que está comenzando aquí. Y el resultado fue pues que los enemigos del evangelio no pudieron resistir la sabiduría. Y cuando se habla de enemigos del evangelio, óigame bien, los enemigos del evangelio sí nota que no estaban fuera, estaban en las sinagogas, donde tanto se hablaba de Moisés, donde tanto se hablaba de Abraham, donde tanto se hablaba de este nuevo movimiento que está resurgiendo, de los cuales muchos hacen partícipe, o son partícipes de muchos de esos tal vez convertidos allá en los 3000 del Pentecostés, o muy seguramente de esos 5000 después de allá de la sanidad del cojo en el templo, allá en la puerta de la Hermosa. Muy seguramente están ahí. También hay gente de ellos que se han convertido allí a través de las predicaciones de Pedro, pero ahora están discutiendo con Esteban. Ahora Esteban llega a explicarles más claramente acerca del mensaje de la resurrección, acerca del Mesías, de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado y que ya se había cumplido en él. Sin embargo, esto produjo discusión, es decir, ellos no soportaron esa palabra, no la querían recibir. Así que los enemigos del evangelio no estaban fuera, no estaban fuera de las sinagogas, estaban ahí dentro. ¿Sí nota? Entonces eso es importante tener en cuenta esos datos, porque a veces podríamos pensar que los enemigos del evangelio están afuera. No, hermano querido, de hecho, los inconversos anhelan buscar a Dios. Anhelan, quieren buscar a Dios. Los inconversos quieren buscar a Dios, tienen sed de Dios. El problema no es de la incredulidad, el problema es que nosotros mismos hemos sido tropiezo como iglesia. No nos han dicho muchas veces en la cara, no nos lo han gritado en la cara: yo no quiero ser cristiano porque esos cristianos esto, y va uno a mirar al fondo y tienen razón, hermano. Nosotros damos testimonio, malos testimonios, hermano, y la gente lo ve, los vecinos lo ven, los familiares lo ven, la misma gente cerquita de nuestro lo ve, hermano, y por eso dicen: no, yo no quiero ser evangélico porque mire, eso se la pasa allá, pero mire, el testimonio que hemos dejado, hermano, pues no hemos dejado a Cristo bien parado, hermano. Sencillamente lo hemos dejado en vergüenza y la gente no quiere nada con el Señor. Entonces, el problema no es que la gente sea incrédula y el problema no es que la gente no quiera buscar de Dios. Nosotros tenemos amigos católicos inclusive y hablan y uno los ve con esa sed de Dios. Uno los ve que tienen sed de Dios. Pero el problema es que, hermano querido, la gente no quiere venir a Cristo porque nosotros los cristianos hemos dejado mal parado a Cristo. Así de sencillo es. Entonces, vemos que los enemigos no estaban fuera, estaban ahí dentro. Los enemigos del evangelio estaban dentro de las mismas sinagogas. Y el Señor tiene que revestir a Esteban porque lo que viene pues es precisamente el testimonio del Cristo resucitado, y esto va a chocar con las costumbres y la forma de creer de estos judíos de la diáspora. Y el resultado fue que esos enemigos del evangelio no pudieron resistir la sabiduría y el poder con que estaba razonando aquí Esteban, pero cegados por su fanatismo, porque eso era lo que eran, fanáticos, porque ellos creían en Dios, alegaban una vez más ser hijos de Abraham, alegaban de vivir conforme a la ley de las escrituras que decía Moisés. Todo eso lo alegaban, creían en Dios, eran fervientes creyentes en Dios, pero todavía no se habían rendido ante la autoridad del poder del mensaje, sino que buscaron medios más bien para quitar de en medio pues a este testigo. Nos está causando ampolla, nos está hablando mensaje de la palabra, nos está hablando de la cruz de Cristo, esto no lo resistimos, nos está hablando de juicios, como si, nos está hablando de un Dios que es justo, que es santo, nos están hablando del pecado, eso no lo podemos resistir, hay que sacarlo del camino como sea. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron falsos testigos y fueron y los acusaron allá con el Sanedrín. ¡Qué tremendo! Es como si los hermanos de la iglesia le echaran la policía al pastor porque está predicando. Algo parecido, Dios nos guarde. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Así que estaban cegados, y Esteban es sobre todo un testigo, levantado por Dios finalmente,
de la primera etapa de la evangelización y llegando a ser sin duda pues medio de bendición para muchos y dejando inclusive al pueblo, ese pueblo que era reacio, ese pueblo que era duro de cerviz, sin la excusa de rechazarlo. No podían resistir la sabiduría, no podían, no podían excusarse. Es decir, ese pueblo duro, ese pueblo que no quería recibir el mensaje de la cruz, no tenían excusa. Y sencillamente, pues al rechazarlo, pues sencillamente estaban demostrando su dureza de corazón. Pero no hay que desconocer que la palabra testigo es una palabra griega que se conoce como la palabra martus o la palabra marturus. Y esa palabra en el griego significa exclusivamente a aquellos que testificaron. Cuando se habla del martus, del marturus, en el griego es el vocablo que se llegó a aplicarse exclusivamente, óigame bien, a todos aquellos que fueron mártires, aquellos que por dar su vida por causa del Señor, es de donde procede la palabra mártir. Así que la palabra marturos en el griego, mártir, no es aplicada a todos los cristianos, porque realmente pues nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Esa palabra surge precisamente de allí, la palabra marturos, martus, mártir. Surge precisamente en el griego a partir de aquellos que empezaron a dar su vida por la causa de Cristo. Y Esteban pues llegó a ser el primer protomártir, digámoslo así, de la iglesia. Fue el primero de esos mártires, fue el primero de esos marturos, fue el primero que dio la vida por la causa de Cristo. Pero no podemos perder de vista pues el valor aquí, digámoslo así, de la totalidad de su testimonio, porque era una persona que estaba llena de gracia por sus obras, por sus testimonios. La gente lo conocía muy bien a Esteban, y dice en el versículo 15, dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar en él sus ojos, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sus mensajes, su espíritu perdonador, su muerte violenta, como dice por allá más adelante en el capítulo 7, versículo 60, dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Era el siervo de Dios, y el siervo de Dios testificó, y fue el primer mártir, fue el primer marturo de la iglesia, y todos lo conocían muy bien, que testificaba, que sencillamente era un hombre que venía de un contexto donde era un hombre que servía, porque servía a las mesas. Yo me lo imagino a él atendiendo a las viudas, me imagino a él atendiendo todo este tema administrativo de la iglesia. Pues hasta ahí era aplaudible Esteban. Pero una vez que se levanta a predicar el mensaje de la cruz, a hablar del mensaje de la resurrección, a testificar de Cristo con su mensaje, a poner las cosas en orden inmediatamente, los mismos de la sinagoga fueron y lo entregaron allá a donde estaba el Sanedrín. Miremoslo otra vez, a ver si no fue así. A ver si no fue así. Miremos estos primeros versículos que me llama la atención, donde dice: entonces se levantaron, verso 9, entonces se levantaron unos de afuera de la sinagoga, no, dice, se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Oiga, ¿contra quién? Contra Moisés y contra Dios. ¿Sí nota que estos eran creyentes en Dios? Eran celosos de las escrituras. Eran gente que no desconocían, no tenían desconocimiento de Dios. Y dice que entonces, ¿qué hicieron estos de la sinagoga? Dice, soliviantaron al pueblo, como queriendo decir, echaron al pueblo en contra de Esteban. Dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiéndole arrebataron
y le trajeron al concilio, ¿sí nota? Lo trajeron al concilio y le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, oigan eso, habían creído en Jesús, pero miren cómo se están expresando de Jesús, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí ven? El Señor lo había revestido de esa gracia. El Señor lo había revestido de ese poder para poder testificar de Él mismo, para poder ser mártir. Por eso el Señor les dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Porque cuando ustedes lo van a necesitar, porque para ser testigos de Cristo se necesita el Espíritu Santo. No se puede ser testigo de Cristo sin Cristo. Es imposible hablar de Cristo sin Cristo, hermano. Entonces mire que qué tremendo lo que le esperaba a este. Por eso la iglesia de hoy necesita del poder del Espíritu Santo para poder testificar de Cristo. Es decir, para que el que testifica de Cristo esté dispuesto inclusive a dar su propia vida, si es posible, por la causa de Cristo. ¿Será que sí estamos dispuestos a eso? Así que vemos el poder de su testimonio. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo, dice la Escritura, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba. ¿Sí nota? Ellos podían resistir los milagros, podían resistir todo eso, pero la palabra no la podían resistir, no la podían aguantar. Entonces, pues, verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sus mensajes, su espíritu perdonador, todo esto y aún su muerte violenta, pues da a entender de que había sido realmente un testigo puesto por Dios, y que el siervo de Dios pues debe testificar, sea por su propia vida, sea por sus obras, sea por palabras, o sea inclusive por su propia muerte. Pero el siervo de Dios debe testificar. El siervo de Dios debe testificar. Dice Filipenses 1:20, dice acerca de esto. Dice Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo más adelante entendió, mire qué bonito detalle, ver que quien gestó, quien inició la persecución sobre la iglesia, quien la perseguía, ahora está hablando de otra manera. Está hablando Saulo de Tarso a los filipenses, pero ya no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo, el apóstol Pablo, quien también ha pasado por ese proceso de la persecución por la causa de Cristo, y ahora él puede decir de esa manera. Ahora él puede decir: conforme a mi anhelo y a mi esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Sí nota? Ese Saulo de Tarso que perseguía a Cristo, que inició la persecución prácticamente con la muerte de Esteban, ahora está hablando de que Cristo será magnificado en su cuerpo, sea por vida, sea por muerte. Y dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo eso! ¿Cuál sería el mensaje del testigo? En el versículo 10, en este caso de Esteban, versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ya hemos dicho en otros momentos que la expresión Jesús de Nazaret dentro de los judíos
que no aceptaban el evangelio son palabras despectivas. Jesús el hombre. Cuando hablan Jesús de Nazaret, están hablando de Jesús el hombre de Nazaret, de allá donde no puede salir nada de bueno, según ellos. Cuando entregaron a Jesús a Pilato, dijeron, aquí le entregamos a ese Jesús de Nazaret. Es decir, cuando hablan de Jesús de Nazaret, la expresión quiere decir que no quieren, no están dispuestos a aceptar a ese Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios, del que tanto hablan las Escrituras, del que tanto venía hablando Moisés, según el Moisés que ellos quieren defender. ¿Sí nota? Así que ellos están usando de eso de una manera despectiva, diciéndole, hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Sí nota? Están elevando más a Moisés que al mismo Jesús. Así que en la próxima sección que vendrá, pues tendremos ocasión de analizar el discurso de Esteban ante el Sanedrín, que se llama el discurso de la defensa, digámoslo así, aunque en realidad llegó a ser más que defensa, llegó a ser más bien una acusación dirigida contra los jefes ciegos de la nación. Es decir, allá en el capítulo 7 vamos a ver que el discurso de Esteban no fue una defensa. No fue una defensa propiamente, sino más bien fue, digámoslo así, un ataque. Más bien fue una acusación a esos líderes judíos que se cerraban a la posibilidad de aceptar el mensaje del Salvador. Así que de todas formas, pues, nos va a dar alguna idea de los conceptos que sin duda vertía allí con anterioridad al discutir en la sinagoga de los libertos. Es decir, es el inicio. Allí apenas está comenzando a gestarse la discusión de lo que lo llevaría a Esteban, pues a proclamar el testimonio del Cristo resucitado. Pero mire a dónde ahora. Los judíos de la sinagoga, los líderes de la sinagoga, habían llevado a Esteban ante el Sanedrín para ser acusado con testigos falsos, diciendo que blasfemaba contra Moisés y contra Dios, y que el Señor iba a cambiar las costumbres de ese lugar. Es decir, esto de la sinagoga llevan a Esteban para ser acusado, para ser ajusticiado allí por el Sanedrín. Pero ¿qué hizo Esteban? Aprovechó la ocasión para proclamarles, para testificarles del Cristo desde el Antiguo Testamento que ellos tanto defendían, y empieza Esteban a testificar, a proclamar, a predicar otra vez también allí ante los jefes, ante los líderes del Sanedrín. ¡Qué tremendo! ¿Dónde comenzó eso? En las discusiones en las sinagogas. Mire que el Señor siempre va de alguna manera llevando a cabo su propósito. Ya hemos dicho en otro momento que el propósito de Dios es como el que teje un suéter. Esas señoras que tejían suéteres me acuerdo tanto, que ponían un carretel de lana de oveja ahí en el piso, y con unas agujas grandes empezaban ahí, que se llama crochet, y empezaban ahí a tejer hasta que fabricaban un suéter, una ruana, lo que fuera. Y mire que así es prácticamente como el Señor va entretejiendo su historia en los propósitos a través de seres humanos normales, imperfectos como usted y como yo, que va llevando a cabo su propósito. El Señor va entretejiendo el suéter y va haciendo las cosas. Empezó con un Esteban sirviendo a las mesas, ahora empezando a causar ampolla en las sinagogas, y ahora lo vamos a ver enfrentado con los líderes judíos de la nación, o de la nación judía. Los líderes religiosos, perdón, va a estar allí ahora. Va a estar allí testificándoles, no defendiéndose, va a estar allí acusándoles, va a estar allí atacándoles fuertemente a través de las Escrituras, poniéndolos en aprietos también a ellos, tanto que dice que no podían resistir, y no pudieron resistir, y al punto que dice que se tapaban los oídos. Todo eso lo vamos a encontrar en el capítulo 7. Se tapaban los oídos, no oigo, tengo orejas de pescado, decía, no queremos oír. Qué tremendo, y lo apedrearon, prefirieron matarlo. Qué tremendo. Yo me imagino cómo estarían los líderes de las sinagogas que habían llevado a Esteban allá al Sanedrín, y allí donde lo apedrean, y toda esta situación. Yo me imagino
estarían contentos porque por fin salieron de ese. Ay, nos lo quitamos de encima, por fin, menos mal que ya no está con nosotros. Qué bueno ver aquí a Esteban, que es otro hombre que también lleno del Espíritu Santo, porque recordemos, aquí los personajes importantes no son ni Pedro, ni Juan, ni los 12, ni Lucas, ni Esteban en este caso. Aquí ellos no son los personajes importantes, recordemos. El personaje importante aquí es el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo llevando a cabo las directivas de su iglesia naciente y el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos. Hay que tener eso claro. Aquí no vamos a buscar personajes, uy, miren ese Esteban cómo era, no, porque si no fuera lleno del Espíritu Santo. Por eso Lucas, siempre como buen teólogo de cabecera de la pentecostalidad, un hombre que realza, pone en relieve la obra del Espíritu Santo en su evangelio, en Cristo, pero ahora la obra del Espíritu Santo aquí en la iglesia naciente y en el desarrollo de esa misma iglesia a través de hombres imperfectos. Así que los personajes principales, ojo con eso, no son ni Esteban, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de ellos. El personaje principal es la obra del Espíritu Santo en ellos, que nos inspira, porque son hombres comunes y corrientes, son hombres con errores, con horrores también, ni más poder, pero sin embargo cuando el Espíritu Santo obra a través de estos hombres, vemos el poder sobrenatural de Dios operante a través de personas naturales, comunes y corrientes. Eso es lo que hay que recalcar y tener en cuenta en el libro de los Hechos. Así que entonces vemos que ahora está Esteban, pero lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de la sabiduría que Dios le había dado, lleno, esas son las credenciales que Dios le dio para el desarrollo del ministerio que tendría que desarrollar ahora, y era ser testigo, ser marturos, ser martus, ser mártir por la causa de Cristo, y estuvo dispuesto. ¿Sí nota? ¿Sí nota? Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, va para las que sean, va para las que sea. Cuando hay Espíritu Santo dentro de una comunidad cristiana, hermano querido, eso se refleja, eso se ve, eso se evidencia. Las personas de afuera lo ven y la gente no puede soportar cuando algo viene de parte de Dios. Los enemigos del evangelio no lo podrán soportar, y los enemigos del evangelio, una vez más, no están afuera de la iglesia, están dentro de las mismas iglesias, hermano. Allá es donde están muchos simpatizantes, pero realmente son enemigos de la cruz, no quieren nada con la cruz. Quieren el Cristo de la cruz, porque aquí dice que hablan de milagros, que Esteban hacía milagros, señales, y aquí dice que la discusión no era por los milagros, no, la discusión era porque no podían resistir lo que hablaba, lo que decía la palabra de Dios. Qué tremendo eso. Así que, pues, vamos a mirar en esa próxima sección todo eso. Vamos a analizar el discurso de Esteban ante el Sanedrín, que es un discurso no de defensa, aunque se conoce como defensa, pero es más, es un discurso más bien de una acusación dirigida contra ellos, contra los líderes de la sinagoga, pero de todas formas nos da la idea de esos conceptos que comenzaron allá en la sinagoga, y que mire ahora a dónde va el mensaje, el testimonio, digámoslo así, de Esteban, que no, aunque pues no hay referencia, digamos así, directa en nuestro pasaje a la sustancia de ese testimonio, es decir, pero algo podemos decir de las acusaciones que le formularon. Es decir, no nos dice propiamente qué era lo que Esteban predicaba en las sinagogas. No, si notamos aquí, no vemos que nos diga, y Esteban estaba predicando en la sinagoga acerca de esto y de esto, acerca de la ley, acerca de Moisés, acerca de los profetas, no, acerca de lo que decían ellos acerca de Jesús. No lo vemos, lo vamos a ver más bien en un discurso más abierto, allá frente al Sanedrín. Allá es mire qué bonito eso. Que Esteban no se puso a gastar saliva discutiendo con la misma sinagoga. Dijo, ya, esto yo que me voy a poner a pelear aquí con los hermanitos, pues allá yo les predico y ellos verán si agarran o no agarran. Sin embargo, Esteban, cuando está frente al Sanedrín,
el hombre sí se caracteriza. El hombre dice, aquí sí toca testificar, no con el ánimo de ofenderlos, no con el ánimo de defenderse, sino con el ánimo que tenía Jesús mismo. ¿Y cuál era el ánimo que Jesús tenía cuando discutía con los sacerdotes de la ley? O con los líderes judíos, los de la sinagoga, con los sacerdotes, con todos ellos. ¿Cuál era el ánimo de Jesús? Pues que reaccionaran y se convirtieran también al evangelio. Esa es la reacción del Señor, es lo que el anhelo del corazón del Señor es que los pecadores se conviertan, que los pecadores se vuelvan a Él. Dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que a veces el mensaje parece fuerte, y por supuesto que parece fuerte, porque ya hemos hablado en otros momentos que el mensaje de la cruz choca, ofende la razón humana, porque el ser humano siempre quiere razonar. ¿Cómo sí que tiene que ser por fe? Ofende la naturaleza humana el mensaje de la cruz. ¿Cómo sí que yo tengo que nacer de nuevo? Ofende el orgullo humano. ¿Cómo sí que yo me tengo que rendir si yo me puedo ganar mis propias cosas? Entonces el evangelio de la cruz ofende. Siempre será ofensivo contra las personas, no lo pueden resistir porque la gente le parece que no encuadra con su forma de pensar y con su forma de creer. Entonces por eso mucha gente dice, no, yo creo en Cristo, sí, a mi manera. Aquí vemos que estos creían en Moisés, creían en la ley de Moisés, y la ley de Moisés y todo, y el Antiguo Testamento, pues va hablando de Cristo y va apuntando a Cristo, y sin embargo estos van y quieren sacar del camino a todo lo que tenga que ver con Cristo. Eran enemigos abiertos del evangelio y estaban dentro de las sinagogas. No todo el que entra a una iglesia cristiana es evangélico. No todo el que entra, el que dice Señor, Señor, dijo el mismo Señor, será uno de mis discípulos. ¿Sí nota? Entonces vemos aquí que el mensaje que está dando Esteban en las sinagogas no es claro. No tenemos un testimonio claro de algo que por qué era que lo acusaban. Sin embargo, como ya hablamos hace un momento, en el Sanedrín Esteban abre el panorama y empieza a testificar y empieza a hablar y empieza a compartirles y hablarles de lo que ellos mismos también conocen. Así que primeramente pues lo vamos a ver allí acerca de las acusaciones que se le están haciendo y que las formularon contra él, primeramente con el fin de sublevar de alguna manera el ánimo del pueblo, de la multitud, contra una persona estimada por obras de sanidad, por los milagros, por los prodigios. Ellos querían los milagros, los prodigios, pero no querían la palabra. ¿Sí nota? Verso 11 y 12 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y luego también, como cargo oficial, esto fue allí en la sinagoga, pero ahora lo llevaron al Sanedrín y lo pusieron delante de los jefes del Sanedrín. Verso 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si nota que estas son las palabras de los acusadores, pero el texto no nos dice si Esteban verdaderamente, qué fue lo que estaba diciendo Esteban o qué estaba predicando Esteban en las sinagogas. De todas maneras eran acusaciones falsas. Es verdad, pero como en el caso de parecidos testimonios en el proceso del Señor ante Caifás, tendrían alguna relación también con lo que Esteban había dicho. Si bien los habían deformado lo que ellos habían hablado, sin embargo, al decir que cuando ellos decían que hablaba contra Moisés, que blasfemaba contra Dios y contra Moisés, contra el templo, contra la ley, ellos habían distorsionado muy seguramente el mensaje.
como también los falsos acusadores de Jesús distorsionaron el mensaje que Jesús venía predicando, alegando que Jesús era el Nazaret, que había de destruir el lugar donde ellos estaban, que cambiaría las costumbres de Moisés y todo ese tema. Pues así se agarraban, se aferraban con esos falsos testimonios, sin duda, a enseñanzas sobre lo temporal, digámoslo así, de todo aquello, de todo ese judaísmo. Ellos defendían todo lo que ellos tanto creían que era la ley de Moisés, la descendencia de Abraham, el hecho de cumplir la ley, el hecho de guardar los sacrificios, las fiestas judías inclusive, eso lo defendían. Sin embargo, ellos se agarraban allí de todo eso para acusar a Esteban, como acusaron también a Jesús, queriéndole decir a los oyentes de la acusación de que estos hombres, como tanto Jesús como Esteban, están poniendo en peligro las tradiciones judaicas, están poniendo en peligro sencillamente las barreras, o mejor, las columnas del judaísmo. Y esa es de ahí donde se agarran ellos para acusar, para distorsionar el mensaje que tanto dijo Jesús como el mensaje que ahora está diciendo Esteban. Lo distorsionan, se agarran de ahí y lo tuercen de alguna manera para que formarlo o construirlo en forma de acusación, para decirle a estos: mire, es que este Jesús dijo que destruiría el templo. Ahora están diciendo de Esteban: este está blasfemando contra Moisés y dice que ese Jesús va a cambiar las leyes que nos dejó Moisés, que nosotros tanto adoramos. Es lo que están queriendo decir, buscando argumentos falsos para de alguna manera querer justificar la acusación de aquel que está llevando allí ante el Sanedrín. Así que ellos, pues sencillamente están defendiendo una vez más el edificio hecho de manos, hecho sobre conceptos humanos, y no están dispuestos a aceptar la construcción de un nuevo edificio, que sería ahora un edificio espiritual, que había sido establecido ahora con el nuevo pacto establecido por Jesús mismo en su sangre, y que ese nuevo pacto había echado por tierra todas esas tradiciones que ellos tanto defendían. Ahora anticipaban allí, que anticipaban también inclusive la doctrina que más adelante el apóstol Pablo y el autor de los Hebreos irían a defender. Más tarde irían a defender esa doctrina. En Romanos, Pablo dice, en Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Sí nota? Pablo defendiendo que no se trata de ser judío simplemente por las tradiciones. ¿Y qué dice en Hebreos? Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo
al primero, a todo ese judaísmo. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Eso era lo que ellos tanto defendían. Eso era lo que ellos no querían cambiar. Querían seguir yendo a la sinagoga, a la iglesia, pero con la estampita de la Virgen del Perpetuo Socorro. Querían seguir yendo a la iglesia, pero echándose la bendición. Querían seguir yendo a la iglesia, pero querían seguir con las mismas costumbres. Y más adelante el mismo apóstol Pablo también va a tener que hacerle frente a todo esto. Esteban da muestras de una mente penetrante, de gran discernimiento espiritual y de aquel valor que, aborreciendo toda hipocresía, la descubre allí y la pone al tapete, digamos, no, a la mesa más bien allí, de el ejemplo de su Señor. Sigue las mismas pisadas. El Señor no cambió el mensaje por darle gusto a los judíos. Y Esteban lo vemos aquí de igual manera, parado y firme, dando un testimonio acerca de su maestro. Aprendió de su maestro, aunque no anduvo con él. Y por eso hallamos tantas analogías entre el testimonio de Jesús y el testimonio de Esteban. Lo vamos a encontrar, como también entre las acusaciones que se le formularon contra ambos, parecidas. Y notamos que en ambos casos el odio especial de la multitud y de los jefes del judaísmo, con el repentino cambio del parecer después por la turba, porque después cambian de parecer, y a la manera en que la defensa se vuelve en acusación contra los jueces. La turba cambia de parecer. En el caso de Jesús, cuando Jesús entra a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Pero 3 días después estaban diciendo esa misma turba, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Ahora estos mismos benditos judíos de la sinagoga habían sido receptores muy posiblemente de muchos milagros, estaban viendo el poder sobrenatural de Dios operando a través de los discípulos y lo habían aceptado. Ahora también habían cambiado el mensaje. Ahora estaban acusando a Esteban. Ya no estaban diciendo gracias a Dios, gloria a Dios, fui sanado ahora de mis huesos, gloria a Dios. Ahora no están diciendo eso. Ahora están diciendo ese está blasfemando, y hay que acusarlo. ¿Así me hago entender? Sí, nota que hay muchas analogías tanto en la forma de la predicación de Jesús con Esteban, tanto en la forma de la acusación del pueblo de Jesús que está alrededor de Jesús con el pueblo que está alrededor de Esteban, y de la misma muerte. Y también vamos a encontrar inclusive muchas analogías aquí en adelante de cómo Esteban se identifica con Jesús, a pesar de que no anduvo con él, a pesar de que no fue uno de sus 12. Pero lo vemos aún que además de la gracia y del poder que manifestaron en su muerte y la petición inclusive al final de su muerte por el perdón de sus verdugos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a ver que en esa oposición, ¿cuál fue la oposición al testigo? Dice en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de Oliverto, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría del espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya hemos expuesto sobre la fiera oposición que se levantó contra Esteban. Pero aquí hemos de notar la ceguera de los acusadores frente a las grandes obras del siervo de Dios y frente a la gracia y el poder de su testimonio que se hicieron visibles porque ellos las vivieron, las experimentaron aún en su rostro. Dice que fijaron los ojos en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir,
Todas esas evidencias se hicieron visibles aún allí en los mismos ojos de los propios jueces, de los propios verdugos que están allí frente a Esteban. Y se refleja allí en la experiencia del siervo, la enemistad de los endurecidos corazones de todos estos que se resistieron, es decir, en la gloria de la faz de Jesucristo, no podían resistir lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando, y nos recuerda que ninguna evidencia bastará para convencer a los hombres que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Nada los satisface. El que busca su propia gloria, hermano, puede ver milagros, puede ver señales, pero jamás estará dispuesto a reconocer la gloria de Dios. Buscará su propia gloria, pero no buscará glorificar a Dios, aún viendo las manifestaciones del Dios de la gloria. Así que no estarán dispuestos, sin deseo alguno de someterse a su voluntad, para que realmente puedan distinguir entre la doctrina verdadera y la falsa. Dice Juan 5:44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí nota? El odio y el fanatismo no paran, hermano querido, en los medios y en los medios que han de emplear aquí estos con el fin de atacar al objeto de su ira, de esa ira insensata, de esa ira necia. Y aquí los testigos son sobornados, mientras que los jueces, al final del discurso de Esteban, recurren a procedimientos que parecen más un linchamiento, que no a la aplicación de la tan desviada justicia de los judíos. Lo importante era terminar de tajo, sacar del camino con un testimonio falso a ese que les estorbaba, fuese como fuese. Desde ese momento, la multitud, antes tan favorable al testimonio de Pedro, ahora los vemos en otra actitud. Dice, y por la mano de los apóstoles. ¿Se acuerda que esta misma multitud, cuando Pedro estaba allí, cuando estaban en los inicios, dice el versículo 12 al 16, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí nota? Es ese mismo pueblo que antes habían aplaudido a Pedro, ahora querían apedrear a Esteban. Ahora esta multitud se vuelve, óigame bien, esta misma multitud ahora se vuelven los enemigos abiertos de la iglesia. Se empieza a ver que el mensaje de Jesús de Nazaret terminará con los privilegios que reclamaban los judíos por el solo hecho de su descendencia carnal de Abraham. Defendían su causa. Somos descendientes de Abraham. La ley de Moisés guardamos. Guardamos también los mandamientos. Guardamos también las fiestas. Guardamos los sacrificios. Así que llegan a un momento que inclusive el pueblo mismo se cansa ya aún de los milagros. La multitud presta su apoyo a la política del Sanedrín, a esa política persecutora del Sanedrín. El pueblo se une al Sanedrín para perseguir a la iglesia y al evangelio que la iglesia proclama. La multitud presta su apoyo, aprendiendo así a odiar el nombre que tan poderosamente había obrado entre ellos. Qué tristeza ver eso.
Qué tenaz, qué tremendo, que los milagros, las señales y hasta el día de hoy el Señor sigue manifestando su gracia, su misericordia y su amor sobre esta raza humana, y hasta el día de hoy la raza humana dice: no quiero a Dios, no quiero a Dios, no me hablen de Dios, no quiero que Dios se meta en mi vida y en mi camino. Hasta el día de hoy, después de que Dios permite que tú tengas vida, que puedas respirar su aire, que puedas disfrutar de su sol y de que su tierra produzca el alimento que tú vas a probar en este día, mi querido. Y sin embargo todavía no quieres a Dios, todavía lo rechazas. Pero si el Señor hoy te permite que tengas vida, es porque el Señor quiere que realmente tú te arrepientas y reconozcas que definitivamente Él es tu creador y que Él es el dador de tu vida y de todo lo que eres y de todo lo que tienes. No lo sigas rechazando, no lo sigas rechazando, porque Dios es tan amoroso que te ama y te permite que vengas a Él. Pero también Dios es juez, y un juez justo que un día vendrá también a definitivamente a terminar y a exterminar con todos aquellos que le han rechazado. Ya lo hemos hablado en Apocalipsis, hermano querido. Los juicios de Dios que vendrán. Y un día el Señor, así como estos han rechazado, un día, como ya habíamos hablado en días anteriores, que el Señor por fin, estos que rechazaron a Jesús, estos que no quisieron con Jesús, en el año 70 el Señor permitió que viniese Tito y destruyera Jerusalén y quemaran el templo que tanto adoraban. Y más adelante también hablamos de la batalla de Bar Kokhba, de cómo se quiso levantar contra el Imperio Romano, terminó siendo eliminado y finalmente terminaron sacando a los judíos de Jerusalén de su tierra y terminaron definitivamente no permitiéndoles la entrada a su tierra. Qué tremendo, mire que el Señor es paciente, esperando que la gente se arrepienta, pero llega un día que el Señor ya no tolerará más. Y hasta el día de hoy, mi querido, hasta el día de hoy el Señor sigue dando oportunidad. Sigue dando oportunidad, pero llegará un día en que el Señor ya dirá: ya no va más. Como dicen en el fútbol, final, ya no va más. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Aquí estamos delante de ti, Señor, te pedimos perdón por nuestra ingratitud, por nuestra necedad, porque a pesar de que vemos tu obra poderosa en nuestras vidas, todavía, Señor Dios de la gloria, no damos la talla de lo que tú Señor, santidad, de lo que tu naturaleza, tu carácter demanda de nosotros, Señor. Todavía nos queda grande el Evangelio. Todavía, Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, Dios de los cielos, hacemos preguntas: ¿y por qué esto otro? ¿Y por qué aquello? Todavía, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, como este pueblo de Jerusalén, como este pueblo que habían sido receptores de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu favor, Señor de la gloria, todavía se resistían, bendito Señor Dios de la gloria, a aceptar tu voluntad. Y hasta el día de hoy, Señor Dios de la gloria, creo que las cosas no han cambiado mucho. Aún dentro de nuestras comunidades evangélicas, Señor Dios de la gloria, mucha gente quiere los milagros de Dios, pero no quieren nada, compromisos con el Dios de los milagros. Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos nos perdones, pero hoy te pedimos también por esta humanidad, Señor. Dios de la gloria, esta humanidad que si hoy 3, Dios de la gloria, de febrero, nos permites abrir nuestros ojos, Señor Dios de los cielos, es expresión de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia a favor de esta raza humana, a favor de tu creación, porque tú quieres, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que tu creación se vuelva a ti, que tu creación se arrepienta, que tu creación se ponga cuentas contigo. Hoy oramos por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros conocidos y aún los no conocidos, por nuestros gobiernos, Padre amado, Dios de la gloria. Que hagan un alto en el camino. Que hagan un alto en el camino para reflexionar, bendito Señor, acerca de ti, bendito Señor. Acerca de quién eres tú, bendito Dios. Que pueda reaccionar esta humanidad, bendito Señor, y venir ahora que hay tiempo, y venir ahora que hay esperanza, porque llegará un día que ya no habrá esperanza. Llegará un día en que ya, Señor, el plazo, Señor Dios de la gloria, se terminará.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a reconocer quién eres tú. La obra magna que has hecho, Señor, de venir, Padre amado, tomarte, Señor, la tarea, Padre amado, de venir y humanarte para venir a salvarnos de nuestros pecados, bendito Señor, para que cuando el carácter justo tuyo, Padre amado, empiece a ponerse en evidencia, entonces toda tu justicia será derramada sobre esta tierra y los injustos perecerán, bendito Señor, Dios de la gloria. Porque tú no la vas, Padre amado, no la vas con las injusticias. Puede que hoy día, Señor, no veamos justicia, pero el Dios justo un día vendrá, Señor Dios de la gloria, y pondrá sus pies en esta tierra y Señor, y establecerá su reino, su gobierno justo en esta tierra, y Dios de la gloria, y todos aquellos que le rechacen, bendito Señor Dios de la gloria, no tendrán nada que ver con este reinado. Señor, por eso hoy oramos a ti. Espíritu Santo, trae esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, bendito Señor, al corazón, bendito Señor, de los hombres. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, que como iglesia tengamos el espíritu de Esteban, el espíritu de ser testigos de tu gracia, Señor Dios de la gloria, testigos de tu misericordia, de tu amor y de tu perdón, pero también testigos de tu justicia, Señor Dios de la gloria. Usa tu iglesia, tu pueblo, Dios de la gloria, esa iglesia naciente, Señor, que testificaba. Pero Padre amado, guárdanos de ser la otra cara de la iglesia judeocristiana griega, Padre amado, que se levantó, bendito Señor, contra la verdad, Padre amado. Guárdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, de cambiar el mensaje, de distorsionar el mensaje, de suavizar el mensaje, Señor, Dios de la gloria. Padre amado, guárdanos, que el mensaje, Señor, de hace 2000 años sigue siendo el mismo al día de hoy, el mensaje de la cruz. Padre amado, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, y a ti te damos toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche tenemos otro encuentro con el libro de Apocalipsis. Estamos hablando pues de algo que no se quisiese hablar, pero es pertinente hablar. Y estamos hablando acerca de los juicios de Dios, y esta noche hablaremos acerca del juicio de Dios a la iglesia. Así que si usted es creyente, le conviene que se sintonice, y si no es, también le conviene que se sintonice. Los juicios que vendrán sobre la iglesia. ¿Qué juicios vendrán? Ahí se lo dejo para que lo pongan, lo piensen este día, y en la noche nos vemos a las 7 si Dios lo permite. Un abracito para todos mis amados, que la gracia, la misericordia del Señor esté sobre ustedes, mis amados. Chao, bendiciones.